La disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. El DSM-5 propone 5 criterios diagnósticos para esta disfunción. En el criterio A vamos a tener que este cuadro clínico predomina un trastorno significativo de la disfunción sexual. Esto clínicamente. En el criterio B van a existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, divididas en 1 y 2. Que los síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. En el 2, la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. En el criterio C, tenemos que el trastorno no se explica mejor por una disfunción sexual no inducida por sustancias o medicamentos. Estas pruebas de una disfunción sexual independiente pueden incluir los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancias o medicamentos, persisten durante el periodo importante, por un mes aproximadamente, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de una disfunción sexual independiente no inducida por sustancias o medicamentos. Antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. En el D vamos a tener que este trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Y finalmente en el E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo en el individuo. Vamos a hacer un paréntesis, una nota. Solo se puede hacer en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias cuando el cuadro clínico predominan los síntomas del criterio A y cuando son suficientemente graves para merecer la atención clínica. Ahí se va a hacer este diagnóstico. Nota de codificación. El CIE 9 y el CIE 10 manifiestan unos códigos para estas disfunciones sexuales inducidas por sustancias y medicamentos específicos. Se indican en la tabla posterior, en donde dice que el CIE 10 va a dividir por tipos y por si es leve, moderado o sin consumo, o sea, por gravedad. Vamos a especificar si esto inició durante la intoxicación, o sea, se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen con inicio durante la abstinencia. Los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. El inicio después de tomar el medicamento. O sea, pueden parecer al principio de tomar el medicamento o tras alguna modificación o cambio de la pauta. Y como ya les mencionaba, la gravedad va a ser leve cuando tenga un 25 a un 50% de las relaciones sexuales. Moderado será entre un 50 a un 75 y grave será de un 75 a más de las relaciones sexuales. En el procedimiento del registro, el CIE 10 plantea que el nombre de la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos empieza con la sustancia, por ejemplo, el alcohol. Luego se indica el consumo de sustancias, si existe, seguido de la palabra con. A continuación, el nombre de la disfunción sexual inducida por sustancias. Después se anota la especificación del inicio. Si inició durante la intoxicación, inició durante la abstinencia o después de tomar el medicamento. Y finalmente la gravedad, leve, moderado o es grave. En las características diagnósticas vamos a notar una alteración de la función sexual que tiene una relación temporal con el inicio, aumento de la dosis o la retirada de la sustancia o medicamento. En la prevalencia no están claras, probablemente porque se tiene a no referir los efectos secundarios de tipo sexual que aparecen con los
tratamientos, ¿no? Los pacientes van a obviar esta información, pero se sabe que el 25 al 80% de estos individuos que toman inhibidores antidepresivos, los diferentes tipos, por ejemplo los tricíclicos, refieren efectos secundarios sexuales. El 50% de individuos que toman fármacos antipsicóticos experimentará efectos secundarios sexuales con problemas de deseo sexual. No se conoce ni la prevalencia ni la incidencia exactas. Parece que está relacionada con el abuso crónico de sustancias. Al parecer ser mayor de los individuos que abusan de la heroína, aproximadamente un 60 a un 70%. Los que abusan de anfetaminas. En los individuos que reciben metadona, pero raramente la refieren a los pacientes que toman hipernorfina. El abuso crónico del alcohol y el abuso crónico de la nicotina se asocian con mayores tasas de problemas de erección. En el desarrollo hay curso, al cabo de 8 días después de comenzar a tomar el medicamento, aproximadamente el 30% de los individuos con retraso del organismo leve moderado experimentará una remisión espontánea de disfunción antes de los 6 meses. En ocasiones la eyaculación prematura puede aparecer tras dejar de utilizar los opiáceos. Hay cierta evidencia de que la alteración de la función sexual relacionadas con sustancias y medicamentos aumentan con la edad. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura puede haber una interacción entre los factores culturales, la influencia de los medicamentos sobre el funcionamiento sexual y la respuesta del individuo a estos cambios. En los aspectos diagnósticos relacionados con el género puede haber algunas diferencias entre el género en cuanto a sus efectos secundarios. Consecuencias funcionales de la disfunción sexual puede originar incumplimiento de la medicación tras notar las consecuencias. El diagnóstico diferencial se va a diferenciar de muchas afecciones mentales, como los trastornos depresivos, los bipolares, de ansiedad, los psicóticos. También se asocia con alteraciones de la función sexual. Se realiza el diagnóstico si se observa una relación estrecha con el inicio o la suspensión de la sustancia o medicamento. Puede ser muy difícil de diagnosticar con certeza. Los efectos secundarios sexuales solo aparecen tras el uso crónico de una sustancia o un medicamento.